Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo sé que están esperando un video donde yo aparezco, pero esta vez quise hacer algo distinto para que ustedes pudieran ver información de manera visual y no solamente la parte auditiva como lo hemos hecho cada semana. Espero que hayan descansado, espero que hayan tenido unos días de descanso óptimos para continuar con este programa. Y pues bueno, vamos a dar inicio a la siguiente sesión, que es prácticamente pues el hablar de lo que es las bases epistemológicas, ¿sí? Como tal. Y el objetivo pues es establecer la relación que existe entre las bases epistemológicas con un proyecto de investigación o en su defecto con lo que nosotros hacemos, sea con una materia si trabajamos en educación media superior o si trabajamos a nivel superior. Y si estamos en la parte de nivel básico, ¿qué es lo que hacemos con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos? ¿Sí? Y un poquito de recapitulación, pues obviamente hemos visto lo que es el concepto de la epistemología, tanto la raíz etimológica como su concepto real, y cuál es el objeto de estudio, que en este caso es la teoría del conocimiento como tal, o cómo se genera el conocimiento, ¿sí? Y obviamente también vimos que la epistemología es la base del análisis científico que tenemos que realizar nosotros para determinar fundamentos, ¿no? Fundamentos teóricos, fundamentos científicos que avalen lo que nosotros estamos realizando cada día en el aula o, en su defecto, en el proyecto de investigación que tenemos que iniciar en este programa de doctorado. Vimos también un poquito lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa, no toda, porque pues no es el tema como tal, pero para que tuviéramos una relación con lo que estamos viendo en la parte de epistemología. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de ello porque van de la mano con la parte de la investigación. Acuérdense que la epistemología como teoría científica, pues teoría del conocimiento científico, nace a partir de la filosofía y entonces obviamente tiene muchos elementos o fundamentos filosóficos que en algunos momentos se pelea con la ciencia y en otros pues se juntan, ¿no? O sea, habíamos dicho que no está peleado la base científica con la filosofía, como tampoco está peleada la razón con la fe. Pero bueno, vamos a empezar nosotros entonces a determinar, ¿no? Que dentro de la parte de la filosofía, en el contexto de la búsqueda de lo que es el método científico y cómo se tiene que aplicar, pues de acuerdo al objetivo, pues las ciencias se van ubicando en dos campos o dos áreas, en este caso las ciencias formales y las ciencias fácticas. Y voy a empezar a explicarlas y poco a poco vamos a empezar a tomar ciertos elementos que lo aterricemos a nuestra práctica docente. ¿Qué son las ciencias formales? Pues son aquellas que buscan comprender y destacar la verdad de las cosas. Las ciencias formales son evidentes por sí mismas. Por ejemplo, la matemática. No hay de otra. 2 más 2 son igual a 4. A ver, díganme que no es cierto. No, ¿verdad? Es evidente, no necesito la experimentación. Por lo tanto, es un proceso lógico, pero que es evidente a los ojos de todos. La lingüística, que en su estructura mental, en su estructura verbal, en su estructura conceptual, lo que decimos tiene una coherencia tanto de forma gramatical como semántica, ¿sí? Que permite comunicarnos con los demás y que los demás puedan entender lo que estamos diciendo. No estamos experimentando nada, bueno, si estamos experimentando lo que vamos entendiendo, pero si en este momento yo les digo ciao, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, yo no sé si ustedes hablan italiano, pero si ninguno lo hace, pues obviamente vamos a tener una dificultad de comprensión, ¿no? Y entonces, aunque no estoy experimentando nada científicamente o de una forma de laboratorio, sí estoy experimentando alguna emoción de frustración, por ejemplo, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Que es un proceso lógico que es evidente por sí mismo. Tenemos la lógica, que ya la hemos visto como ciencia, pero que también se puede considerar como una habilidad cognitiva que me permite, junto con la lingüística, establecer una estructura, sin llegar a la parte estructuralismo de la filosofía o de la epistemología. Me permite estructurar ciertos elementos sintácticos y semánticos que me va a permitir lo que yo escriba, lo que yo diga, tener algo lógico. Inclusive después se considera también como lógico matemático y lo retoma Piaget. Ya lo veremos más adelante. La filosofía, pues es la cuna, es la madre de todas las ciencias, queramos o no. La filosofía tiene un proceso lógico que permitió la búsqueda de la experimentación, la búsqueda de la comprobación, la búsqueda de la cuantificación de los hechos que nosotros como seres humanos hacemos y que no siempre se pueden medir. Pero el proceso lógico sí demuestra algunas evidencias. Hay que revisar lo que propone Aristóteles, hay que revisar lo que propone Tomás de Aquino, ¿sí? En la comprobación de la existencia de Dios, por ejemplo, que muchos escépticos siguen sin creer, pero pues bueno, toda la parte de la ciencia formal va de la mano con la filosofía y va de la mano con la ontología o metafísica, no esotérica, que tiene que ver con la existencia de un ser y que ese ser siempre está en movimiento para potencializarse y no perder la esencia aunque muera o aunque se transforme. Es decir, yo Martín soy el mismo en esencia desde que estaba en el embrión, ojo, desde el embrión hasta que yo muera. Solamente cambié mi perspectiva de ver la vida y busqué mecanismos para adaptarme, comunicarme y resolver cosas en la vida, como lo que estamos haciendo hoy. Espero que no les haga yo bolas. Bueno, el objeto de estudio de las ciencias formales son las formas vacías de contenido. Es decir, no es concreto, no se toca, no se huele, ¿no? Pero son objetos creados por el hombre en su mente, sus formas. Por eso, ¿sí? Veíamos la vez pasada la importancia del idealismo, del racionalismo, que le quitan a la materia la esencia y entonces le damos solamente a la razón o a la mente la capacidad de creer en lo que quiere creer, en lo que no. ¿Se acuerdan? En la parte empírica, en la parte positiva, le estamos dando la esencia de las cosas a la misma cosa, pero no le estamos dando el valor al ser humano de poder comprender esa esencia y entonces minimizamos la esencia del objeto que estamos estudiando a nada, ¿sí? En la parte del racionalismo, del realismo, no sé si se acordarán que la relación entre el objeto conocido y el sujeto que conoce se da al unísono. Al unísono. Obviamente tenemos que comprender que jamás vamos a lograr comprender algo en su totalidad. Por eso tenemos teorías. Ya más adelante veremos qué es la teoría, ¿sí? Porque si estos fueran leyes universales, híjoles, yo creo que tendríamos otra perspectiva de vida, ¿sí? Ahorita les comento por qué. ¿Cuál es su método de estudio? Obviamente estamos hablando de formas vacías de contenido, pues es la abstracción. Pero esa abstracción no se puede dar sola sin la deducción, que no es otra cosa más que de lo que ya se sabe, sacar conclusiones. Si no sé de lo que quiero investigar, no puedo sacar conclusiones. ¿Cuántas veces nosotros estamos dentro del aula y decimos, ¿por qué se comporta así? No lo sé. No puedes deducir. O hay momentos en que sí tú puedes decir, fíjate que se está divorciando el papá y la mamá y aparte se murió la abuelita y se acaban de matar al tío y empiezas toda una serie de eventos a estructurarlos lógicamente y dices, posiblemente sea por eso, porque le hace falta cariño, atención, no le están poniendo atención, ¿no? Por los sucesos que están
pasando alrededor de ella. Esa es una deducción porque ya lo sé, pero si no, no puedo deducir. Entonces tengo que conocer y tengo que aprender algo nuevo para poder deducir una situación. Se forma de constructos u objetos conceptuales. Perdón. Se forma de constructos u objeto conceptual. Estos a su vez están construidos o están conformados por conceptos, proposiciones, contextos y teorías. ¿Qué es un concepto? Cuando yo digo silla, todos sabemos para qué funciona, para qué sirve. Eso es un concepto. Cuando podemos explicar para qué es y para qué sirve, eso es un concepto. ¿Qué son proposiciones? Una serie de conceptos que en su estructura lógica me van a permitir a mí concluir algo. Los peces cuando salen del agua se mueren. ¿Cuál es la conclusión? Que los peces no pueden vivir fuera del agua. Y si dice el niño, pero profesor, ¿y entonces por qué las ballenas y los delfines salen a respirar? Ah, es que esos no son peces, esos son mamíferos. No sé si me voy explicando. Y sobre esas proposiciones vamos explicando y va surgiendo prácticamente contextos. Y estos contextos, sí, entre la ballena, el delfín y el pez, van surgiendo otras cuestiones, sí, que a nosotros nos lleva a lo que son las teorías. Y la teoría es el conjunto de proposiciones que nos van a permitir analizar saberes, analizar conceptos, estructurarlos lógicamente y a partir de ahí deducir conclusiones. Y esas conclusiones se van a poder utilizar o que son evidentes por sí mismas y por eso son ciencias formales. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Espero que sí. Por lo tanto, en las ciencias formales el objetivo es hallar pruebas, demostrar una noción. ¿Qué es una noción? Lo que yo creo, lo que yo pienso. No es un concepto, no es un contexto, no es una teoría. Lo que yo pienso lo tengo que demostrar. Si yo creo que el niño no está poniendo atención, no está logrando un desempeño óptimo porque hay ciertos eventos negativos alrededor de esta personita, pues obviamente no va a poner atención. Pero lo estoy deduciendo sin fundamento. Tengo que profundizar un poquito para establecer, ¿saben qué? Sí, pasó por esto y esto y esto. Sus emociones no están equilibradas y por lo tanto está perdido en el espacio. Valga la expresión. ¿Sí? Espero que me estén siguiendo. Bueno, a partir de aquí, ¿no? Vamos a hacer una comparación, porque si hablamos de que las ciencias formales son en sí mismas evidentes y utilizamos la deducción, bueno, entonces, ¿dónde se ubica todo aquello que es experimental? En las ciencias fácticas, factum, en latín, que significa hecho, algo que ya está hecho, y que si está hecho, lo puedo observar, y si lo observo, lo puedo medir, y si lo mido, lo puedo cuantificar y lo puedo comprobar. Bueno, espero que me sigan. En la parte fáctica, las ciencias fácticas son aquellas ciencias que buscan la coherencia entre los hechos y su representación. La representación es la parte abstracta, ¿no? Bueno, y los hechos es realmente que se compruebe lo que tú me estás diciendo. Silla. Pues el silla es un instrumento que permite sentarnos cuando estamos cansados, pero también nos puede servir como un utensilio para poder estar cómodos cuando tengamos que platicar, comer, tomar un café, bla, bla, bla. Hay una función. Tengo que comprobar esa función. Si no, no es lo mismo que tú veas un banco, la diferencia del respaldo, perdón, la diferencia de la silla, pues es que no tiene un respaldo, generalmente. Hay otros que le llaman bancos aunque tengan respaldos, pero bueno, son otras cosas que hay que analizar. Bueno, analizan la realidad físico-natural del mundo, real mediante observación y experimentación empírica, como la química, como la física, como la biología, como la medicina.
como la zootecnia, como la veterinaria, como la enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. El objeto de estudio de las ciencias fácticas es la realidad física y natural, no abstracta como las ciencias formales. Su objeto de estudio es el mundo real. Por eso es que estudia los hechos y sus correlaciones. ¿Cómo se relaciona un hecho con otro? Si hay un efecto, tiene que haber una causa. El método de estudio es el de la observación y la experimentación. Observo, experimento. Pero, ¿a partir de qué? Pues del método científico. Si considero que la deducción es de lo general a lo particular, de lo que yo ya sé, deduzco, en la parte del método científico voy de lo particular a lo general y entonces eso se llama inducción. De un hecho que yo tengo como profesor, ¿cómo puedo explicar entonces que la actitud de mi alumno se debe a esos eventos negativos en su entorno? Tengo que investigar entonces, ¿sí?, aquella situación o aquellas teoría de las emociones que pasa con los niños, porque yo necesito que ella cambie de actitud. No voy a ser su terapeuta, pero necesito saber de manejo de emociones infantil. Y me pongo a buscar y entonces hago que Juanita o Juanito se convierta en un caso de mi práctica docente y entonces yo puedo empezar a enmarcar y entonces los resultados que yo saco de acuerdo a la teoría de las emociones, es más, a nivel doctorado, lo que yo voy a hacer es empezar a buscar estrategias donde él pueda, el alumno pueda manejar sus emociones, pero voy también a diseñar un instrumento de evaluación o a utilizar un instrumento de evaluación que ya esté avalado, ¿sí?, para que yo pueda comprobar que mis estrategias funcionan. Y si funcionan, obviamente las puedo generalizar, es decir, las puedo aplicar aquí y en China. ¿Va? ¿Se acuerdan que lo hemos tratado? Bueno. La metodología pues, de la materia, ¿no?, depende además del objeto de estudio y de su ambiente y medio, a veces real y a veces ideal. Cuando hablamos de real e ideal, va a depender también de las ciencias fácticas que nosotros utilicemos. Si es en la parte real, por ejemplo, que nosotros vemos en la situación de contenidos como docentes, ¿no? Si el niño hace resuelve un problema matemático de multiplicación, ¿sí?, y tenemos datos, tenemos operaciones y tenemos resultados, no sé si ustedes lo sigan utilizando, yo sí. ¿Por qué? Porque si el problema es de multiplicación y el muchacho hace suma, pues obviamente matemáticamente está mal. Sin embargo, en el proceso a mí me está diciendo que no sabe todavía sintetizar la información de la suma para hacer una multiplicación. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues emplear estrategias para que él pueda pasar. ¿Ok? O sea, eso es real. ¿Qué pasa cuando mi estudiante no identifica ni suma, ni restas, ni multiplicación, ni división? Porque el pobre muchachito tiene sus emociones desequilibradas, encontradas, bla, bla, bla. Pues yo no soy psicólogo. Esa es la parte ideal que yo tengo que empezar a buscar. Ideal no en cuanto a lo que voy a investigar, sino para poder encontrar cuál es el punto con el niño, porque no sé por qué está divagando, no sé por qué sueña despierto. Estudiando un poquito de psicología me voy a dar cuenta que fue atacado por el padrastro, es un ejemplo, fue atacado por el padrastro y le está causando un desequilibrio de emociones, ¿no? Sobre todo porque le falta afectividad. ¿Qué tengo que hacer ahí? Espero explicarme. Bueno, las ciencias prácticas se forman de metodologías empíricas, ¿no? Por eso la observación, por eso casos de estudio, por eso el análisis. En las ciencias formales y fácticas las herramientas conjugarán ambas alternativas de acuerdo al objeto y a su medio de situación analizada. ¿Qué significa esta parte? Que las ciencias fácticas no están peleadas. Hay momentos entre nosotros que nosotros tenemos que hacer deducción e inducción. Ya se los había comentado, sobre todo en la parte que algunos llaman el estado del arte.
Pero si todas todos los estudios, ¿no? Todos los proyectos de investigación que se hacen, sean cualitativos o cuantitativos, siempre van a empezar por la parte documental. Esta situación documental obviamente parte para una situación de deducción e inducción. ¿Qué es lo que no sé y qué es lo que tengo que hacer para conocer y después aplicar? Deducción e inducción. ¿Sí? Y cuando hablamos de correlación de causa y efecto, pues nosotros como docentes no somos de laboratorio, pero sí podemos hacer correlación sobre lo que tenemos que manejar nosotros, qué es lo que yo voy a diseñar para mejorar algo. Y entonces estamos hablando de que la variable independiente es lo que yo voy a diseñar y la variable dependiente es el efecto que yo quiero medir de acuerdo a lo que yo quiero implementar. Espero que no hacerles más bolas. ¿Va que va? Bueno, seguimos en las ciencias fácticas. Estas se clasifican en ciencias naturales, ciencias sociales. En la actualidad le han colocado también las ciencias culturales. La ciencia natural o las ciencias naturales analizan el medio ambiente, el entorno natural, las adecuaciones climáticas, entre otras cosas, ¿no? ¿A qué me refiero contra otras cosas? Pues obviamente se trata de manipular, en el buen sentido de la palabra, todo lo que nosotros conocemos como fenómeno natural. Todo lo que se pueda medir, todo lo que se pueda rastrear, medir, comprobar, ¿sí? Observar sobre todo. Las ciencias sociales analizan al hombre como individuo, ¿sí? Pero dentro de una sociedad, ¿sí? Eso no lo debemos de perder de vista porque pues prácticamente la epistemología, si usted lo vio en el libro, toca un poco la situación sociológica. ¿Por qué sociológica? Porque se supone que por naturaleza somos sociales. Entonces no podemos estar nosotros solamente en la parte individual. ¿Sí? Si aprendemos individualmente, sí, pero la parte social no la podemos dejar y ahora vamos a ver cómo impacta en la parte del aprendizaje. Bueno, en las ciencias sociales pues tenemos varias ciencias, ¿sí? Como la psicología, como la pedagogía, ¿sí? Como la antropología, ¿sí? Como la sociología y otras cuantas ciencias. Bueno, ahorita regresamos a esta parte. Las ciencias culturales, pues prácticamente consideran al humano, ¿sí? O al ser humano, como parte de un tiempo y un lugar de la sociedad. En las ciencias culturales hay una relación un poco peculiar, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, no voy a profundizar, pero quiero dar un ejemplo para que podamos tener la idea de lo que quiero decir. Me tocó trabajar en un pueblo hace muchos años, en un pueblo donde se hacía pan, ¿sí? Y ellos vendían en las fiestas de los pueblos pan. Pues obviamente, ¿no? Cuando no iban los niños a la escuela es porque se habían ido a vender. Esa es una situación cultural de un pueblo. La pregunta es qué podemos hacer para que los niños comprendan que el oficio de panadero es tan importante culturalmente como importante para una situación de sostén económico. No podemos exigir que dejen la parte con lo que comen para entrar a la clase. Si yo no le ofrezco nada extraordinario, nada funcional, no tiene sentido. Pero si puedo hacer la fusión de lo que ellos hacen con la escuela y buscar estrategias en que si ellos faltan 2 veces a la semana, pues que lo compensen con unas actividades que ellos puedan, que para ellos tengan significado y construcción de conocimiento. Dejen a un lado el desarrollo de competencias, que desarrollen habilidades cognitivas. Bueno, en otro lugar se festejaba el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, y desde un mes antes empezaban los rosarios. Pregúntenme cuántas mujeres iban a clase. Perdón, es que trabajaba yo en la tarde, ¿no? Pues no iban las muchachas en la tarde porque tenían que ir a ofrecer flores a la Virgen. Esa es una situación cultural que no le puedo quitar.
lo voy a respetar porque es un fenómeno. ¿Se acuerdan? Hablamos de la fenomenología. Entonces la fenomenología solamente voy a observar, voy a deducir o inducir, pero al final de cuentas no me voy a meter. Pero ¿cómo le hago para rescatar esa cultura y esa parte cultural no se pierda en la escuela? No tengo por qué disociarla. No sé si me voy explicando. Espero que sí. En las ciencias fácticas, el objetivo está puesto en probar o refutar hipótesis iniciales. Ojo, porque también en la parte cualitativa tenemos hipótesis. La hipótesis de investigación o de trabajo, pero esta no se comprueba. Algunos la utilizamos solamente para que el estudiante no pierda de vista que tiene que haber una hipótesis. Y si obviamente no se comprueba, prácticamente la hipótesis es el mismo objetivo general de investigación. No hay de otra. Pero cuando hablamos de correlacionar, hablamos de una situación de comprobación, sí tenemos que tener nuestra hipótesis para alterna o nula para poderla rechazar o aceptar. Bien. Vamos a continuar. ¿Sí? Hay algo importante que tenemos que recalcar que tiene que ver con la situación de las ciencias sociales. El libro que estamos llevando nosotros de epistemología está abarcando varias ciencias muy ligadas a la parte física o a la parte empírica. No las voy a profundizar, si ustedes ya lo leyeron, qué bueno, es cultura general, porque lo que a nosotros nos atañe es la situación pedagógica, la situación educación, ¿sí? La parte didáctica, la parte de la teoría del aprendizaje o métodos de enseñanza. Entonces no me voy a meter ni en mecánica cuántica, ni en física, ni en biofísica, ni en biopsicología, no. Vamos a aterrizarlo propiamente en la parte de las ciencias sociales, que es donde entra la parte de pedagogía, didáctica, educación. Bien, las ciencias sociales analizan al hombre como un individuo dentro de un contexto social. Llámese contexto social, ustedes ya lo tienen que saber, ¿verdad? Es la familia, primer núcleo, tenemos los grupos sociales como segundo núcleo, tenemos la escuela como tercer núcleo, tenemos las áreas profesionales como cuarto núcleo, hablo de empresas, ¿sí? Todo lo que sea empresa o algún oficio en ese sentido, y que al final de cuentas nos va a llevar a interrelacionarnos y vamos a seguir aprendiendo, queramos o no, seamos conscientes o no, ¿va? ¿Por qué digo esto? Porque si en el estudio de la sociedad no tendría sentido hacer una investigación educativa. Cuando hablamos de un contexto, estamos diciendo que vamos a ubicar a nuestro alumno en la descripción de lo que está sucediendo alrededor de él, para poder comprender el fenómeno que está manifestando y entonces yo entrar como profesor o como docente para intervenir y para que él pueda cambiar actitud, su constructo o su estructura mental, llámenle como ustedes quieran, pero tiene que haber un cambio positivo para que él pueda seguir aprendiendo. Y si le queremos tomar o queremos retomar los 4 pilares de la educación, tiene que aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir juntos y aprender a hacer. Los 4 es parte de los equilibrios. ¿Va? Bueno. Vamos a hablar un poquito de historia, solamente un poquito, ¿sí? Porque en la parte social, pues obviamente nace con la sociología, ¿no? En el siglo XIX con Augusto Comte. Basado en el empirismo, realizó investigaciones en la sociedad buscando establecer una ley universal basada en un estudio científico de la misma. Su objetivo era marcar un nuevo orden social legalizado científicamente, respetando la relación de realidad y razón y cumpliendo el método científico. Es complicado porque cuando hablamos de ciencias sociales generalmente pensamos que la investigación de nosotros, sobre todo si es cualitativa, es subjetiva. Pero es subjetiva no por el investigador, sino va a ser objetiva por los agentes que vamos a estudiar. El ser humano es cambiante.
muy cambiante. Entonces es complicado decir que vamos a hacer una investigación empírica, ¿no? Completamente empírica de laboratorio con estudiantes. Bien, tengo otro autor que prácticamente es con Emile Durkheim, al final del siglo también XIX, y realizó una obra mostrando su preocupación por elaborar una nueva moral social, llevando a un avance con su pensamiento a la sociedad como objeto de moralidad, orientando al interés colectivo como valor moral. Durkheim habla de los hechos sociales que condicionan las acciones humanas individuales, dejando una estrecha relación entre la vida individual y la vida colectiva. También advierte que los hechos sociales adquieren cuerpo, forma tangible y una realidad por derecho propio, definiendo a la sociología como el estudio de los hechos sociales que deben ser tratados como cosas, otorgándoles un estatus científico. Bueno, la situación es complicada, pero son elementos esenciales que nos permiten comprender, repito, un contexto social y que a partir de ese contexto social, cuando hablamos de subjetivismo de los individuos, pues obviamente tiene que surgir otras ciencias como la psicología. La educación sin la psicología no sería pues de mucho, porque al final de cuentas la teoría del aprendizaje se da con la psicología. No se da en la pedagogía, ni se da tampoco en las ciencias de la educación, ni en un contexto educativo como tal. Ustedes recordarán de Thorndike, ¿no? De la parte conductual. Él lleva la psicología a la escuela, aunque sea conductual, pero la lleva. Por eso es el padre de la psicología educativa. En ese momento se empieza a utilizar todos los resultados de estudios psicológicos para el bien del aprendizaje y que ahora nosotros llamamos para el desarrollo óptimo del proceso enseñanza-aprendizaje. Van juntos, no van disociados. Algunas personas piensan que va disociado, pero no es cierto. Van juntos, van de la mano. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Bueno, en ese sentido, pues hablar de una sociedad, estamos colocando al hombre en el centro. En el centro. Si nosotros hablamos perdón, me estoy a lo mejor desfasando un poquito, pero necesito explicar esto porque entonces no vamos a poder comprender qué tiene que ver la psicología como ciencia en apoyo a la educación si no logramos comprender que el hombre, llámese niño, llámese adulto, llámese joven, llámese adolescente, tiene una estructura integral que tiene que ver con el manejo de emociones, tiene que ver con estilos de aprendizaje, tiene que ver con los estímulos que está recibiendo, tiene que ver con la forma de cómo almacena su experiencia para poder percibir el mundo. Recuerden que percepción es igual a interpretar. ¿Cómo interpreta el mundo? Es complicado, porque aunque tengamos 5 niños en el aula, esos 5 niños o 5 jóvenes o 5 adultos son distintos y no van a aprender igual. No nos puede evaluar igual, al menos no en el mismo momento. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo desarrollar esas capacidades o desarrollar esas habilidades o competencias, como ustedes quieran llamarle? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo espero que sí. Bueno, pues entonces, pues obviamente cuando hablamos de que el hombre está dentro de la sociedad, perdón, les iba a explicar algo y ya me acordé. Dentro de esta situación de colocar al estudiante dentro del centro, perdón, en el centro de la educación, es complicado porque tenemos que romper entonces con una escuela tradicional para pasar a una escuela nueva. Y en la escuela nueva se dan metodologías de enseñanza, pero no se generó teorías del aprendizaje como se dio en la parte de la psicología, ¿sí? La teoría conductual no se origina en la escuela tradicional. Tienen ciertas similitudes, sí, por el contexto histórico en cómo se desarrolló. Ahorita les explico un poquito. Bueno, entonces, esta situación de enfocarnos en la potencialización del ser humano hace que la escuela vea al estudiante y que pueda buscar
o unas alternativas distintas de la enseñanza que nos ayuden a potenciar a esta persona, ¿no? Y entonces estamos hablando de las teorías del aprendizaje. Generalmente manejamos nosotros en la parte educativa la teoría conductual, la teoría gestálica, la teoría cognitiva, la teoría humanista. Hay otras como el psicoanálisis, pero bueno, va a depender de lo que queramos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de teoría del aprendizaje, ya hablamos que nos referimos a una teoría científica que fue comprobada, que tuvo estudios empíricos y que entonces sus resultados se pueden explicar, aunque sea desde el punto de vista matemático, ¿no? La parte estadística, se pueden explicar los hechos con un mínimo de error en comparación de otros estudios. En este sentido, la teoría del aprendizaje, ¿sí?, o las teorías del aprendizaje nos ayudan a nosotros docentes a encuadrar un estudio donde nosotros vamos a resolver algo, pero a la vez vamos a generar conocimientos. Y esos conocimientos obviamente tienen que ser científicos. No puedo suponer, no puedo explicar lo que ya se sabe, no puedo decir que estoy demostrando algo distinto si no demuestro esa comprobación de resultados. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia en las teorías del aprendizaje. La parte conductual es la base que nosotros conocemos para que la psicología pueda llamarse ciencia. No hay ninguna ciencia completamente pura, porque todas, aunque sean las ciencias naturales, se apoyan en otras ciencias como la matemática para poder demostrar algo. Entonces todas las ciencias, o más bien ninguna ciencia es pura como tal, ¿va? Bueno, ¿qué me refiero con esto? La parte conductual tenía que demostrar que podía estudiar algo observable y medible, y en este caso era la conducta. Por lo tanto, el aprendizaje es un cambio de conducta a través de estímulos y respuestas, de castigos o refuerzos. No voy a profundizar en la teoría. Lo que sí quiero que se entienda es que estas teorías que nos ayudan a nosotros a resolver cosas en el aula están basadas en un método científico. Viene la gestálica o la teoría gestálica, ¿no? Es alemana. Y entonces aquí nos dicen que la mente se encarga de configurar mediante diversos principios todos aquellos elementos que pasan a formar parte de ella, gracias a la acción de la percepción o el acervo de la memoria. El todo no es igual a la suma de las partes ni viceversa, sino todo diferente. Es decir, los seres humanos nacemos con toda una capacidad más allá de 360 grados para conocer lo que queramos. Pero, desde el punto de vista social, nuestros padres, nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros grupos sociales, nuestras empresas laborales nos limitan para poder seguir aprendiendo a una máxima capacidad. Se dice que solamente trabajamos a lo largo de la vida el 10% de nuestra mente. No lo sé, habría que revisarlo, ¿no? Recuerden que no siempre un CI, un QI, ¿no?, alto significa que todo lo sabemos y que todo lo podemos resolver. No, somos personas integrales y por lo tanto hay que revisar los estímulos, las respuestas, el tipo de estilo de aprendizaje que yo tengo y el manejo de las emociones, y todo va ligado a un contexto social. Tenemos la teoría cognitiva, y aquí el aprendizaje se origina mediante procesos y operaciones cognitivas. Ojo, porque yo no sé si ustedes han escuchado la situación o la palabra operaciones cognitivas, que se desarrolla con Piaget. La seriación, la clasificación, el pensamiento rectilíneo, causa-efecto, la suma de todos, cositas así, ¿sí? Espero no equivocarme con algún término, si lo hago discúlpenme. Pero lo que quiero dar a entender es que en el proceso lógico matemático que estudia Piaget desde su epistemología genética, se explica muy bien, ¿sí?, que las estructuras mentales de los niños pueden cambiar de acuerdo a los ambientes, de acuerdo a los estímulos,
pero haciendo que él desarrolle ciertas habilidades y ciertas operaciones. Aquí es muy importante en la parte cognitiva porque lo importa, paga la expresión o la repetición, lo importante es desarrollar habilidades. Habilidades base, ¿no? Memoria, atención, lenguaje, percepción, imaginación. Habilidades superiores, creatividad, deducción, inducción, convergencia, divergencia, ¿qué otra cosa? Creatividad, resolución de problemas, metacognición. Son muchas habilidades cognitivas que generalmente no aprovechamos o no desarrollamos en las personas. Si esto se da, créanme que el contenido se da solito. Yo no sé si ustedes a este nivel ya son autónomos. Si ya lo lograron, wow, felicidades, porque no hay quien les esté diciendo o indicando lo que tienen que hacer. La motivación intrínseca está a flor de piel, está al máximo. Si es así, me alegro y muchas felicidades. En la teoría cognitiva tenemos a diferentes autores que ustedes ya conocen. Piaget, que ya lo mencioné, que también nos ofrece los 4 estadios, ¿sí? De desarrollo cognitivo para nosotros ubicar a los alumnos que tenemos y más o menos determina qué podemos hacer con ellos. Maneja conceptos base como asimilación, acomodación y equilibrio, ¿sí? Para Piaget, ¿sí? El individuo decide qué aprender y qué no aprender. No sé de aquí alguien trabaje en preescolar o trabaje con niños de primero de primaria, segundo de primaria. Esa situación de voy a decorar todos los salones, yo me acuerdo que cuando trabajé la última vez con preescolar en el 2012, la jefa de sector decía, por favor maestras, para la siguiente semana que nos salimos de vacaciones, dejen todo decorado para que los niños entren y vean todo está precioso. Perdónenme, según Piaget, no tiene nada que ver la decoración de un salón. Mejor que los niños la decoren como ellos quieran. Es su espacio, es su casa. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Me siguen? Bueno, tenemos a Vygotsky. Gracias a él podemos fundamentar la situación del trabajo colaborativo. No cooperativo, sino colaborativo. La importancia de establecer una relación con el otro para que cualquiera de los dos seamos un andamiaje. Para pasar de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo o potencial. Depende del autor, es como podemos utilizarlo. Tenemos a Brunner con un aprendizaje significativo. Si no me es funcional, no me va a servir para la vida. Solamente me estás capacitando y la capacitación se puede olvidar. Si yo no encuentro esta situación o no desarrollo el método heurístico donde quiero aprender y quiero descubrir, quiero ver hacia dónde va, y igual y no la causa, pero sí todos los efectos que se pueden desarrollar a partir de un punto de arranque, y entonces nosotros, ¿sí? Bueno, en la medida que vamos, perdónenme, no tengo un libreto como tal en este momento, pero bueno, trato de explicarme. Si nosotros no generamos que el niño descubra y eso que descubra tenga significado, las cosas se van a olvidar. ¿Sí? No sé si me voy explicando. Tenemos un Auswell que habla de la parte, de la situación perdón, Auswell significativo y Brunner del descubrimiento, perdónenme, lo hice al revés, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos generando? Y ojo, no se trata de lo que genere el niño como conocimiento, sino saber nosotros qué estamos aplicando y esa aplicación la tengo que sistematizar en el aula. No, sí puedo, ¿cómo le decimos? Se me fue la palabra. Sí puedo, ay, se me fue, perdónenme. Eh, ay, se me fue. Esta parte donde puedo sacarme algo de la manga, así decimos, ¿no? Improvisar. Sí puedo improvisar algo, sí. Pero si lo que estoy improvisando tiene una base sólida, una base científica, adelante, solamente me explicas qué fue lo que hiciste, cuál fue el proceso que realizaste, cuál fue la metodología. Si no podemos explicar esto, estamos, aunque hay un efecto positivo, estamos navegando con los ojos cerrados. ¿Sí?
Si yo decido establecer ciertas estrategias, tengo que saber el fundamento teórico. ¿Quién ya experimentó con todo esto para poderlo yo aplicar? Yo diseñar algo nuevo, buscar la evaluación y comprobar que lo que yo estoy aplicando está generando cosas positivas en mis estudiantes dentro de la educación. Recuerden que si yo no explico cosas nuevas de lo que ya está, no tiene sentido una investigación. Sí, me voy explicando. Yo espero que sí. Bueno, la teoría humanista, ¿no?, nace con Carl Rogers y busca que las personas se desarrollen de forma individual como seres únicos. Esto no está quitando la parte social, ¿eh? Ojo, no la está quitando. Pero sí tengo que poner atención en cómo los individuos que forman un equipo o forman un grupo se pueden llevar, digamos, bien, puede haber un ambiente agradable que les permita como estímulo contextual, avanzar juntos de un nivel A un nivel Z, ¿sí? Obviamente tiene que ver con una situación de acompañamiento. ¿Cómo detecto yo, ¿sí?, que algo está mal en el aula? ¿Cómo me puedo comunicar con un niño o con un adulto, pero que no sienta que lo estoy acosando, no de manera sexual, ¿eh? No hablo en el buen sentido de la palabra, porque recuerden que tenemos estudiantes que nunca hablan, nunca dicen nada porque nos tienen miedo, aunque nosotros no hagamos nada para que ellos lo tuvieran, ¿no? Son sus esquemas y experiencias mentales con anterioridad, que nosotros no podemos quitar o a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y nosotros tendremos que conocer al estudiante porque está en nuestras manos. Y si no, no podemos potencializar, ¿sí? Entonces, en esta parte humanista, voy a acompañar al estudiante, voy a acompañar al equipo para que se potencialice. Entonces, no voy a tener una retroalimentación, un feedback, no. Voy a hacer una realimentación, ¿sí? Una realimentación, ¿cómo le llamamos nosotros? Proactiva, donde el chavito vea que el error una oportunidad de aprendizaje, que la evaluación es una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, hay más teorías, pero bueno, eso es a grandes rasgos. A lo que quiero llegar, pues es que obviamente nosotros tenemos que marcar la epistemología es el marco en donde yo voy a empezar una investigación o voy a empezar, ¿sí?, a sistematizar lo que yo estoy haciendo para ser consciente, porque ojo, muchos de nosotros tenemos una metodología distinta, pero ninguna la sistematiza de tal manera que pueda ofrecer algo alternativo a lo que estamos haciendo en el aula. Puede funcionar, sí, a los demás, igual y no, pero hay que comprobar que está bien sistematizado y que obviamente que los resultados, estadísticamente hablando, tienen un mínimo de error. ¿Sí? Bueno, ya que hablamos de esto, pues obviamente vamos a enfrentarnos a algunos problemas, ¿sí? Problemas epistemológicos dentro de las ciencias sociales y obviamente toca a nuestro contexto educativo. ¿Qué problema? Número 1. Problemas sobre las relaciones entre los diversos campos de conocimiento científico. ¿Cómo se clasifican las ciencias? ¿Qué puntos de contacto tienen? ¿Es mejor la pedagogía que las ciencias de la educación? No. Hay que ver su objeto de estudio y cuál es su objetivo, ¿sí? Dentro de la psicología, pues es mejor la conductual que la cognitiva. O al revés, ¿es mejor la cognitiva que la conductual? No. Vamos a ver. Si yo en el salón tengo 5 niños con TDA, no voy a aplicar una situación cognitiva, voy a aplicar una situación conductual con ellos. Posiblemente la situación cognitiva que yo aplique al demás grupo les va a servir para pasar de un nivel a otro, o para un cambio de conducta, o para mejorar la conducta, o para controlar la conducta. Pero yo tengo que saber en qué momento estoy aplicando la parte conductual y en qué momento estoy aplicando la parte cognitiva. Porque si hablamos de inclusión, pues le tengo que aplicar tanto a unos como al otro las dos teorías, pero tengo que saber qué estoy haciendo. Problemas sobre las ciencias formales y las concretas. Como dije hace ratito, disociamos. La lógica pues no me funciona. No te funciona la lógica. Y entonces cuando tú presentes tu resultado de tu investigación, es más, cuando hagamos un marco teórico, va a estar
estructurado con proposiciones. Y esas proposiciones no es otra cosa más que una estructura lógica que me va a permitir tener conclusiones cada vez que yo empiece a comprobar algo, empiece yo a descubrir, que yo empiece a esclarecer. No sé si me estoy explicando, yo espero que sí, si no, pues háganme todas las preguntas que quieran a través de la plataforma, por favor. Entonces, aun cuando yo haga algo cualitativo, ¿sí? Voy a deducir con una estructura lógica. Si voy a hacer algo cuantitativo, voy a utilizar esa lógica, esa lingüística, esa matemática para poder comprobar que lo que yo estoy diciendo tiene un efecto positivo. O negativo, también se puede valer, depende del contexto. Problemas sobre el préstamo conceptual entre las ciencias y cómo el cambio de perspectiva entre ellas modifica también el sentido que se dan a ciertas ideas comunes. ¿Sí? Se ve sobre todo en la parte de la psicología, en la parte educativa es muy común porque empezamos que le hace falta didáctica. No tiene didáctica, pero ya estudió educación, ya estudió pedagogía. Pues sí, pero le hace falta. Ah, ok. Es que él no sabe nada de psicología y no sabe qué habilidades cognitivas tiene que trabajar el estudiante. Bueno, ¿quién de pedagogía sabe realmente psicología? ¿Y qué psicólogos saben realmente que existen las habilidades cognitivas? Pues muchos sí, muchos no. Así es esto. Ni modo. Y no hay que pelearnos. Hay que unificar para poder trabajar en colaboración y sacar al bote a flote. Problemas vinculados con los aspectos teóricos y experimentales de las ciencias, ¿sí? Es decir, en torno a la comprobación, la objetividad, la verdad científica y la formulación de leyes, teorías e hipótesis. Ojo, porque si hablamos de hipótesis, ya lo decía hace ratito, hablamos de la parte cuantitativa, pero, ojo, así como tenemos ciencias formales y ciencias fácticas, también tenemos unas ciencias básicas y una ciencia formal. La ciencia básica tiene que ver con toda aquella investigación documental que yo necesito para deducir algo y poder a partir de ahí establecer qué estrategia voy a aplicar. Generalmente en licenciatura desarrollamos una investigación documental donde al final propongo algo teórico que no voy a comprobar. Generalmente pasa así. Cuando estamos en maestría, si aplicamos un instrumento, lo podemos diseñar nosotros mismos y los resultados los medimos, no, los analizamos con algún método estadístico y a partir de ahí presento resultados. En la parte del doctorado, hago casi lo mismo que en la maestría, nada más que ojo. El punto central es el instrumento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a diseñar? ¿Bajo qué perspectiva teórica lo voy a diseñar? Y cómo lo voy a validar, ¿sí? Tanto interna como externamente. Ya esos términos supongo que los conocen y si no, los verán con su maestro de metodología, ¿no? Entonces, es todo un proceso, ¿no? Pero un proceso lógico, un proceso objetivo, un proceso con base a teorías ya establecidas, porque si no está teorías establecidas no tiene sentido. No haríamos ciencia. Entonces, puedo hacer ciencia, ¿no? Y si no genero ciencia, por lo menos estoy desarrollando un pensamiento científico en la licenciatura. La maestría me va a fortalecer el nivel de investigación que tengo en la licenciatura y obviamente el doctorado me va a dar a mí un perfil de investigador. Si no logramos eso, ¿para qué queremos un doctorado? ¿Para qué? Bueno, continúo. Problemas inherentes al pensamiento formal, como la parte lógica, la parte matemática, a los límites entre ellos y su ontología. ¿Qué es su ontología? ¿Si existen o no existen? Claro que existe. La matemática existe y no lo puedes refutar. Y vas a utilizar estadísticas o un método estadístico X o varios elementos estadísticos para poder tener un resultado. Y que ese resultado sea objetivo, sea comprobable, sea aplicable. ¿Sí me voy explicando? Yo espero que sí. Y problemas inherentes a las ciencias de la realidad. Todo lo relacionado con la comprobación experimental, la metodología científica y los procesos inductivos. Hay algo bien chistoso porque la parte científica también se ha hecho un monopolio. ¿Sí? Ustedes revisen
todos estos requisitos para CONACYT. Y si no es por la edad, es por la experiencia. Y si no es por la experiencia, es por el manejo del inglés, ¿no? Y si no es por el manejo del inglés, es porque no nos quieren meter. No tenemos alternativas, ¿no? Si nosotros queremos, me ha tocado que he metido propuestas de una ponencia para una universidad de prestigio empresarial a nivel internacional y no me aceptan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi propuesta no es empírica, no es completamente empírica. Si estoy hablando de una experiencia institucional, es decir, en la materia de tecnología educativa estamos generando un espacio simulador de docencia, ¿sí? Es decir, el alumno va a hacer un blog o va a hacer un curso en plataforma, siendo él el docente, aunque no lo sea, pero tiene que manejar el diseño instruccional y tiene que diseñar su propio materiales multimedia. Perdónenme, aplicó una rúbrica o aplicó una escala de Likert, ¿sí? Pero como no hay un método estadístico rimbombante, me dicen que no, ¿sí? Entonces, bueno, opté por no meterme con ello y nada de mis resultados de doctorado lo envié para ellos. En cambio, en alguna universidad como Cuba, o en la Universidad de Granada en Cuba, o la Universidad de las Ciencias Informáticas que está en La Habana, me aceptaron unas ponencias de este índole, ¿sí? O sea, no son investigaciones de doctorado, pero son de mi aula y tienen tanta importancia como la parte estadística o empírica, no sé si me voy explicando, ¿sí? Y pues hay problemas inherentes a las ciencias de la vida y del ser humano, como la nuestra, que es educación, ¿sí? Aquí en educación tenemos estudiantes normalistas, tenemos egresados normalistas, tenemos egresados de pedagogía, tenemos ciencias de la educación, tenemos a otras personas que no tienen un perfil en licenciatura que tenga que ver con la educación, pero están. Y si están es por algo y se acabó, no voy a juzgar a nadie, pero sí tenemos que empezar a trabajar con un perfil que me permita, ¿sí?, potencializar al estudiante que está frente de mí. No hay de otra, no hay más. ¿Sí? Perdón, me perdí. En la parte del ser humano, sobre toda la situación, repito, somos seres integrales y que vamos teniendo diferentes formas de ser y pensar, pero que se van cambiando, se van modificando para podernos adaptar a cualquier situación. ¿Sí? Entonces, entre esto, pues, yo creo que no tendría que haber rivalidad entre una postura científica y la otra. Pueden integrarse, pueden ir de la mano, sí, porque no podemos perder de vista que lo que está frente de mí es una persona igual que yo. Y si yo me amo, ¿no? Me gusta que apapacharme, pues voy a apapachar al otro. Si me gusta escucharme, voy a escuchar al otro. Si me gusta hablarme, le voy a hablar al otro. Si me gusta sociabilizarme, voy a poder sociabilizar con los demás sin ningún problema. ¿Sí? Cuando nosotros nos gusta lo que hacemos, empoderamos a la gente y nos empoderamos nosotros de inicio. Y eso es genial porque de repente no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y el doctorado, la maestría, estudiar nos abre las puertas para una conciencia. Y esta conciencia hay que elevarla, aunque seamos distintos a los demás. Espero haberme explicado. Bueno, en concreto, la sesión buscaba que nosotros pudiéramos relacionar que la epistemología, perdón, relacionar la epistemología con nuestra área laboral, con nuestra área científica. Yo repito lo que les dije desde un principio. Quien trabaja en educación básica, quien trabaja en educación media superior, puede trabajar estupendamente a nivel superior, a nivel posgrado, de verdad. Yo no sé, yo estoy pensando que me doy a entender, yo espero que sí, ¿sí? Porque el problema no es lo que yo diga, sino el problema es que si se entiende lo que yo trato de que se entienda, ¿sí? A veces cuando decimos, por ejemplo, ¿me expliqué? ¿Me expliqué? Me dicen, usted tiene una muletilla. No, no es una muletilla. Me interesa que tú me digas si sí se entendió lo que yo dije, más no lo que creo que tú tendrías que haber entendido.
No puedo decir a alguien, ¿entendiste? No, porque entiende. El problema es si yo expliqué correctamente lo que yo quiero que esa persona aprenda. ¿Sí? Pues bueno, hasta aquí terminamos esta sesión. Yo espero que les guste el nuevo formato. Y pues bueno, espero sus comentarios, sus dudas. Y no olviden hacer sus actividades pendientes porque ya estamos pues un poquito más de la mitad del módulo y tenemos que avanzar para la evaluación que si viene esta semana. Tenemos una sesión más, dos sesiones más, pero en la última hay que entregar calificaciones. ¿Sí? Pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias por su atención, muchas gracias por escucharme. Un abrazo y mil bendiciones. Nos estamos viendo y diríamos en inglés, I see you. Gracias.